Muchas gracias, muy buenas noches con todos y con todas. Es un honor para la maestría en epidemiología para la salud pública recibir a un grupo de colegas que el día de hoy nos van a comentar sobre los retos de la vigilancia epidemiológica de tuberculosis en Ecuador en el contexto de la pandemia de COVID-19. En esta ocasión hemos querido trabajar sobre esta temática dada su gran prevalencia dentro de la población ecuatoriana. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, la tuberculosis continúa siendo un problema importante de salud pública. Para el 2020 se estimaron 9.9 millones de casos nuevos de tuberculosis en todas sus formas a nivel mundial y se notificaron 5.8 millones de estos casos. En la región de las Américas se estimaron 291,000 casos nuevos de tuberculosis en todas sus formas. Y según este mismo reporte en Ecuador, durante el 2020 se notificaron 5.300 casos nuevos de tuberculosis, de 8.500 estimados por la Organización Mundial de la Salud. En Ecuador, la Dirección Nacional de Estrategias de Prevención y Control del Ministerio de Salud Pública es quien genera las políticas y acciones de salud que hacen frente a este problema de salud pública. En los años recientes se han realizado actualizaciones en documentos normativos, métodos de diagnóstico y tratamiento. La pandemia derivada de la presencia de COVID-19 ha puesto a prueba la capacidad de respuesta de los sistemas de salud de todo el mundo. Asimismo, supone nuevos retos para la prevención, el control y el seguimiento de enfermedades como la tuberculosis. En este contexto, la Maestría de Epidemiología para la Salud Pública de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador plantea este espacio académico de discusión y análisis con el objetivo de despertar el interés en nuestros alumnos y público en general en los problemas de salud pública que serán parte de su desempeño diario como futuros epidemiólogos. Damos la bienvenida a las doctoras Inti Quevedo, a doctor Ronald Cedeño y a la doctora Gabriela Delgado, quienes hoy día nos acompañan con sus presentaciones para discutir y debatir sobre este tema. Voy a manera general mencionar cuál será el cronograma de este miércoles epidemiológico. Vamos a comenzar con las presentaciones de cada uno de los ponentes, quienes tendrán 20 minutos para su presentación. Una vez que hayan terminado todos los ponentes de disertar su exposición, vamos a dar paso a las preguntas de los participantes. Sin embargo, en la medida en que los exponentes sigan avanzando con sus presentaciones, los participantes están cordialmente invitados a dejar sus preguntas en el chat, que las contestaremos al final de las presentaciones. En esta ocasión quiero dar la bienvenida a la doctora Inti Quevedo. La doctora Inti Quevedo es médica por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, magíster en salud pública por la Universidad de Chile. Tiene 13 años de experiencia en programas de salud pública y 10 años de experiencia en el Sistema Nacional de Salud en las áreas de gobernanza, servicios de salud y vigilancia de salud del IES, Fuerzas Armadas y Ministerio de Salud Pública. Es exsecretaria de Vigilancia Epidemiológica, docente universitaria en programas de posgrado y miembro del Comité de Ética en Investigación en Seres Humanos de la Universidad UTE, y es también docente de la Maestría en Epidemiología para la Salud Pública. La doctora Inti Quevedo nos hablará sobre el contexto epidemiológico global y nacional de la tuberculosis pre- y post-pandemia. Bienvenida, doctora Quevedo. Gracias por su intervención. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias, estimada María Fernanda, y a los demás colegas del panel, a Gabriela, a Ronald. Muchas gracias. Creo que es muy importante esta iniciativa y sobre todo en momentos como este, ¿no? Voy a compartir una pequeña presentación. Se me ha pedido que un poco explique o que adelante los resultados que tenemos ya del reporte global
de tuberculosis, como año a año la Organización Mundial de la Salud presenta este reporte, este año sin duda, el año 2020, tiene una importancia sui generis dado la pandemia, dado la crisis pandémica que hemos atravesado. Así que voy a compartir la presentación. Listo, el reporte global que presenta todos los años la OMS nace de la recogida de información, del levantamiento de información o de la notificación que hacen todos los países, y está basado sobre todo en 3 pilares de la estrategia global. Recordemos que tenemos la Agenda 2030, en donde todos los países suscriptores de Naciones Unidas, de esta agenda, se han puesto algunas metas, digamos, de salud global, entre esos las metas de la tuberculosis, y que se basan en estos 3 pilares. El primer pilar, atención integrada y centrada en el paciente, ¿no? ¿A qué se refiere, digamos, la OMS? ¿A qué se refiere la Asamblea General de la Salud, que está conformada por todos los ministros de salud del planeta? Es que debemos de realizar un diagnóstico precoz de la tuberculosis, incluidas las pruebas de sensibilidad a los medicamentos, es decir, los cultivos y antibiogramas, y la detección sistemática de contactos y grupos de alto riesgo, ¿no? Tratamiento a todas las personas con tuberculosis, apoyo al paciente, actividades colaborativas de tuberculosis y VIH. Sabemos que si tratamos tuberculosis tenemos que buscar VIH y viceversa. Tratamiento preventivo de personas de alto riesgo y vacunación contra la tuberculosis, ¿no? En nuestro caso, en el caso ecuatoriano, es una vacuna que sí la tenemos en nuestro esquema desde hace décadas atrás, y también está dentro de las acciones que hace el país. Políticas fuertes y sistemas de apoyo es el segundo pilar de la estrategia global. ¿A qué se refiere con políticas fuertes y sistemas de apoyo? Pues al compromiso político con recursos adecuados para la atención y prevención de la tuberculosis. En ese sentido, digamos, Ecuador tiene, desde el año 2008, en la Constitución Política de la República, tiene establecido la salud gratuita, ¿no? Lo que es un avance y una ayuda para el acceso a servicios de salud. Participación de las comunidades, las organizaciones de la sociedad civil, los proveedores de atención públicos y privados. Política de cobertura sanitaria universal, marcos normativos para la notificación, es decir, que sea una enfermedad de notificación obligatoria. En la cátedra de vigilancia estamos precisamente revisando el manual de vigilancia de procedimiento, cómo se notifican estos eventos, cómo se notifica la tuberculosis, registro civil, registro de datos, calidad y uso racional de los medicamentos, control de infecciones. Y como cuarto punto de este pilar, la protección social, alivio de la pobreza y acciones sobre otros determinantes de la tuberculosis, porque precisamente esta es una de las enfermedades cuyas determinantes sociales, como la pobreza, el hacinamiento, la marginalidad, la falta de acceso a educación, determinan efectivamente su progreso o su retroceso. El tercer y último pilar es la investigación intensificada e innovación, ¿no? Descubrimiento, desarrollo y rápida adopción de nuevas herramientas, intervenciones, estrategias, investigación para optimizar la implementación y el impacto, promover innovaciones. Es decir, todas las investigaciones, todas las innovaciones que caminen hacia el control, la prevención de la tuberculosis, pero además que caminen hacia lo que habíamos visto, hacia diagnóstico temprano, hacia acceso a tratamiento, a las mejores pruebas diagnósticas y al tratamiento actualizado. Esto es un poco cuáles son las metas y cuáles son los objetivos, digamos, cuáles son los objetivos y cuáles son los hitos o las metas de mediano camino que tiene la estrategia global, ¿verdad? Entonces, para el año 2030, lo que estamos esperando, lo que nos hemos comprometido, es que finalmente la estrategia tenga, ¿cuál es la visión de esta estrategia? Es que hayan 0 muertes y 0 sufrimiento debido a la tuberculosis, lo que también conocemos como terminar con la tuberculosis como un problema de salud pública, ¿no? Y aquí vemos también en los hitos de medio camino, en los objetivos 2030-2035, ¿verdad? El porcentaje de reducción
de las muertes absolutas por tuberculosis, de la tasa de incidencia de tuberculosis y también de las familias, de los grupos familiares que estén afrontando una enfermedad catastrófica, un gasto catastrófico debido a la tuberculosis, porque claro, hay países en el cual el acceso a salud no es gratuito, como de hecho sucede en el Ecuador. Entonces, bueno, estas son las metas. Al 2030 deberíamos de estos tres indicadores llegar al 95 en cuanto a la reducción de muertes, es decir, reducir el 95% de las muertes, reducir el 90% de la tasa de incidencia y llegar a un 0%, es decir, que ninguna familia esté afectada por un gasto catastrófico en tuberculosis. Muy bien, ahora vamos a ver, digamos, el escenario posiblemente post-pandemia inmediato, porque creemos que van a haber escenarios que van a seguir siendo post-pandemia, no inmediatos, pero que estamos viendo en el 2021 y posiblemente en el 2022. Pero aquí podemos ver por regiones, esto nos dice el reporte global, cómo las regiones disminuyeron su capacidad de diagnóstico de nuevos casos, ¿no? Vemos aquí estamos nosotros en la segunda tabla, en la región de las Américas, vemos cómo cae la notificación, la notificación de casos, al igual que la mayoría de las regiones, ¿no? Ninguna región está exenta de esta caída de notificación de casos, y estamos viendo también cómo en este reporte se ha hecho como un top 16, un top 16, en donde tenemos los 16 países que más han contribuido para que caigan estas tasas de notificación a nivel global. Tenemos a la India, obviamente por su volumen poblacional, tenemos a la India, Indonesia, Filipinas, China, Bangladesh, Pakistán, Myanmar, Sudáfrica, Kenia, Rusia, Angola, Brasil, Perú. Aquí tenemos a 2 sudamericanos, tenemos a Brasil y Perú, tenemos a Ucrania, Uganda y Vietnam, ¿no? Estos son los 16 países que han contribuido mayormente para este decline en la notificación de casos. Luego también tenemos los patrones de las muertes, ya sean estas en pacientes VIH positivos o VIH negativos y por región, ¿no? Y vemos cómo desde el año 2000 al 2020 ha venido en todas las regiones, digamos, en unas más marcadas que otras, pero ha habido un declive de las muertes notificadas por tuberculosis. Sin embargo, podemos ver cómo hay un aumento aquí en la región de las Américas, posiblemente de la mortalidad y de la letalidad por tuberculosis, ¿no? Esto lo estamos viendo en la región de las Américas, lo vemos en la región africana quizás con un menos marcado, lo vemos también en el sudeste asiático, lo vemos en la región europea, en la región mediterránea y también en la región de Europa del Este, ¿no? Vemos cómo hay un aumento en las muertes. Entonces, hasta aquí podemos observar que hay una disminución en la notificación de casos, pero que también hay un aumento de las muertes totales por tuberculosis. También en este reporte global, digamos, existe una página asociada en donde la OMS ha elaborado perfiles de los países, perfiles de los grupos regionales para poder evaluar cómo está este avance. Es un perfil, es un link muy útil, es dinámico, es un visor en donde podemos ver estos datos, ¿no? Entonces aquí tenemos las estimaciones de la carga de tuberculosis para el año 2020 en la región de las Américas. He tratado de comparar cómo está el Ecuador en cuanto al desempeño de la región de las Américas. Tenemos que, en cuanto a la incidencia total de tuberculosis, ¿verdad? La tasa de incidencia en la región de las Américas es de 29 por 100.000 habitantes. En el Ecuador la tasa es de 48 por 100.000 habitantes, ¿no? Con una notificación aproximada de 8.000 casos, ¿no? La incidencia de tuberculosis en personas VIH positivos está en 2.8, en el Ecuador está en 2.3.
En las Américas, en los VIH negativos, en las personas VIH negativas está en 1.9, en Ecuador está en 3.9, ¿no? Estamos por encima, digamos, de la región. Y la mortalidad por TB en VIH positivos en la región está en 0.78, en el Ecuador está en 1.5. Podemos también comparar la cobertura universal de salud y protección social. Siempre el reporte global además analiza el Producto Interno Bruto, analiza el gasto en salud y analiza la cobertura de protección social, porque como ya sabemos, este es un evento, esto es una enfermedad que depende mucho sobre las condiciones sociales de pobreza y las condiciones socioeconómicas de las personas, ¿no? Es decir, donde encontremos, donde hayan cinturones de pobreza, cinturones de exclusión y de marginalidad, pues vamos a encontrar personas con tuberculosis. Entonces, en las Américas, la cobertura universal de salud y protección social, digamos que el dato reportado es un 68%, ¿no? Con una tasa de letalidad de 9%. En el Ecuador, esta cobertura está en un 62%, no está, digamos, muy alejado de lo que está en la región, y la tasa de letalidad o mortalidad estimada está en 11%, tampoco muy alejado de el promedio regional. En cuanto a las Américas, en cuanto a los casos nuevos de recaída, la notificación de casos, digamos que en pacientes VIH positivos, entre aquellos estatus de VIH conocido, tenemos una atención del 11% de estos casos, ¿no? Y que se encuentran en terapia antirretroviral un 62%. En ese sentido, Ecuador se encuentra un poco por encima, no mucho, está en un 16% y con terapia antirretroviral 87%, ¿no? En cuanto a la atención de la tuberculosis multidrogo resistente, tenemos que en las Américas el porcentaje de casos de tuberculosis confirmados con prueba de resistencia a rifampicina cubre un 49% de los casos. En Ecuador estamos en un 82% de los casos. Aquí, digamos, sí hay una diferencia significativa. Estamos casi doblando el porcentaje de los casos que estamos detectando y estamos tratando, ¿no? En cuanto al porcentaje de casos, previamente tratados, las Américas están en 54%, Ecuador está al 100%, ¿no? Bueno, y ahí ya un desglose, digamos, en números absolutos de a qué nos referimos con estos casos confirmados. En la región de las Américas son 4.000 personas de tuberculosis multidrogo resistente. En el caso ecuatoriano son 256 pacientes. En cuanto a la tasa de éxito de tratamiento, las Américas tienen una tasa de éxito del 74%, Ecuador está por encima, no muy por encima, digamos, está en un 80%, y su cohorte o sus casos nuevos registrados en el año 2019 fueron 4.373, ¿no? Esto es el dato que tenemos de esta página, pero ya sabemos que tenemos que ver los casos 2020 y los casos 2021, porque posiblemente, como hemos visto, digamos, a manera global, esto es lo que son las cifras que podrían caer. Bueno, esta información que está acá es una información que está disponible en la Gaceta de Tuberculosis o el Boletín Epidemiológico de Tuberculosis, que solo registran los años 2017 y 2018. Esperemos que poder contar con datos públicos también del 2019-2020 para saber cómo va la situación, pero aquí, digamos, lo que podemos ver en este gráfico es que los casos antes tratados han ido disminuyendo y la notificación de casos, es decir, la búsqueda, la captación ha ido en aumento, ¿no? Nosotros sabemos que en vigilancia epidemiológica y en epidemiología, el que no busca no encuentra, y el que busca encuentra. Entonces, cuando se despliegan correctamente acciones de búsqueda y de captación, pues lo que vamos a ver es
precisamente una mayor notificación, y que como vemos acá en el segundo gráfico, el Ecuador estaba en el año 2017, no sabemos ahora, esperamos que esta tendencia continúe de la misma manera, pero Ecuador se encontraba muy cerca de alcanzar la estimación, esta línea que está con azul más oscuro, es lo que estima la OMS para Ecuador. Es decir, la OMS estimaba para el año 2017 algo así como 7.000 casos, y Ecuador había notificado algo así como 6.000 casos, ¿no? Llegando a una tasa de incidencia de 34.5 por 100.000 habitantes. Es decir, Ecuador estaba muy cerca de cumplir, de cerrar y de cumplir con su objetivo de captación, ¿no? La brecha era algo así como 960 casos. Bueno, y en cuanto a al financiamiento, este es un tema, digamos, importante, como hemos conversado, y de hecho es uno de los pilares de la estrategia global, en donde a todos los países se han puesto de acuerdo para entender y manifestar que hay que invertir en la atención, en la prevención y en el control de la tuberculosis, ¿no? Las Américas, digamos que reporta un presupuesto nacional de 255 millones, donde en las Américas la fuente de financiamiento interno es del 80% y tienen algo así como un 9 o 10% de financiación externa, en donde podría estar el mismo sistema de Naciones Unidas o podría estar el Fondo Global, que trabaja también y que tiene algunos proyectos, sobre todo en las Américas, para tuberculosis, malaria y VIH. Y en cuanto a Ecuador, el reporte que se tiene es que el presupuesto nacional es $1.000.000 y su fuente de financiamiento es 100% interna. ¿Qué concluye este reporte global? Bueno, este reporte concluye que este informe muestra que el progreso hacia los hitos de la tuberculosis y los objetivos han sido fuertemente afectados por la pandemia del COVID-19. En 2020 aumentó el número de personas que murieron de tuberculosis con recaídas, y que esto se encuentra disminuido, ¿no? Muchas menos personas fueron diagnosticadas y tratadas por tuberculosis o provistos de tratamiento preventivo en comparación con 2019. Y también se ha reportado una disminución en el gasto, en la inversión, en los servicios esenciales que atendieron la tuberculosis. Es decir, lo que sentíamos en los servicios cuando hemos conversado en clase, sentíamos que no estábamos detectando correctamente, que había una merma en la atención. Pues sí, efectivamente esto es así y se ha sentido y se ha evidenciado a nivel global. También la tuberculosis fue superada solo por el COVID-19 como principal causa de muerte por un solo agente infeccioso, es decir, la tuberculosis por algunos años y décadas ha liderado la causa de muerte por un agente infeccioso, ¿no? Y esta vez solo ha sido superada por la COVID-19. Las proyecciones sugieren que el impacto de las interrupciones causadas por la pandemia en el número de personas causado por la pandemia en el número de personas desarrollar tuberculosis y morir a causa de la enfermedad podría ser mucho peor en este año 2021 y 2022. Es decir, los efectos post pandemia, según algunos modelos matemáticos, podrían continuar posiblemente 2 o 3 años más luego de la pandemia. Por lo tanto, se necesita con urgencia acciones para mitigar y revertir el impacto de la pandemia del COVID-19 en la tuberculosis. La prioridad inmediata, sugiere el reporte, es restablecer el acceso y la provisión de servicios esenciales de tuberculosis, de manera que los niveles de detección y tratamiento de casos de tuberculosis puedan recuperarse al menos a los niveles del 2019. Bueno, aquí es una foto de una visita que hizo OPS en el año 2018, el Comité de Luz Verde,
que es el comité que evalúa sobre todo los avances en el tratamiento de la tuberculosis multidrogo-resistente, ¿no? ¿Por qué les traigo esta foto? Porque el 48% de los casos, según la última información publicada por el Ministerio de Salud, el 48% de los casos se encuentran en Guayaquil, ni siquiera en todo Guayas, sino en el cantón Guayaquil. Y precisamente es población, la mayoría también es población que se encuentra en los centros de rehabilitación. Como ustedes ven, en el año 2018 todavía podíamos visitar las cárceles como personal de salud, todavía podíamos tener un tratamiento adecuado a las personas privadas de la libertad, que estoy segura, hoy por hoy, con todo, digamos, el desmejoramiento de la situación de las personas que viven en los centros de privación de libertad, posiblemente esto no ha sido de la mejor manera, ¿no? Así que vamos a ver ese 48% de personas afectadas por tuberculosis, cómo estaría en este año, cómo están sus indicadores, cómo están sus tratamientos, cuál es la tasa de éxito en esta población, que en el caso ecuatoriano es la mayor población afectada de tuberculosis, ¿no? Y bueno, para terminar, espero no haberme pasado mucho del tiempo, tengo aquí unas cuentas de Twitter y también unos links de unos podcasts sobre tuberculosis para las personas que estén interesados en seguir día a día, digamos, la problemática de la tuberculosis. Son cuentas con muchísima información, son líderes también regionales, líderes mundiales como The Union, que es una organización que además ha ayudado al Ecuador a la redacción y a la capacitación de sus guías y de sus normas, ¿no? Y por otro lado acá unas listas de podcast, unas conversaciones un poco más informales con la comisión de Lancet, con el Colegio de Médicos de Chile también, y de Lancet sobre los avances en tratamiento, la bedaquilina y demás. Así que con eso, con este panorama, digamos, yo termino esta parte de la intervención y esperamos sus comentarios. Gracias. Muchas gracias a la doctora Inti Quevedo por la exposición. Enseguida vamos a contar con la participación de nuestro compañero Ronald Cedeño. Ronald es médico por la Universidad Técnica de Manabí, especialista en gerencia en salud por la Universidad San Francisco de Quito, maestrante de epidemiología para la salud pública de la PUCE. Cuenta con 5 años de experiencia en temas de vigilancia, prevención y control de enfermedades transmisibles, no transmisibles e inmunoprevenibles. Se ha desempeñado como exdirector nacional de estrategias de prevención y control en el Ministerio de Salud Pública. Apoyó la respuesta a la pandemia por COVID-19 en las Islas Galápagos como médico consultor de OPS-OMS Ecuador y colaboró con la construcción de un modelo de vigilancia comunitaria para las comunidades con las que trabaja la Cruz Roja Ecuatoriana. Ronald va a compartirnos la presentación sobre documentos y herramientas para el abordaje de la tuberculosis en Ecuador, sus avances y retos. Gracias, Ronald, por la presentación. Buenas tardes, María Fernanda. Buenas tardes a todas las personas que están participando de este webinar. Vamos, como bien mencionaba María Fernanda, a conversar ahora un poco sobre los documentos y herramientas que se utilizan en Ecuador para el abordaje de la tuberculosis, luego de este análisis de los datos que nos ha mostrado ya la doctora Quevedo. Entonces, la presentación va a tener tres diferentes momentos. Primero vamos a mencionar un poco el marco programático, luego vamos a mirar un poco las herramientas disponibles en Ecuador para el control de la tuberculosis y finalmente los documentos con los que cuenta el país. El marco programático vamos a pasar rápidamente, ya mencionó algo la doctora Quevedo en su ponencia sobre algunas de las cosas que les voy a mencionar ahora. Hay que considerar que la tuberculosis desde 1993 es declarada como emergencia mundial
por la Organización Mundial de la Salud, considerando que 1 de cada 4 personas en el mundo ha sido expuesto al bacilo tuberculoso. Posiblemente no todos hemos desarrollado la enfermedad, pero tal vez muchos de nosotros hemos tenido tuberculosis latente, ni siquiera hemos tenido nunca algún síntoma, pero ya hemos sido expuestos al bacilo. Por eso desde 1994 se implementa la primera estrategia mundial para el control de la tuberculosis, que es la estrategia DOTS, o TDO en sus siglas en español, que tiene como eje fundamental el tratamiento directamente observado, que es una de las bases con las cuales ha funcionado o han funcionado los programas de salud pública en el mundo entero para el manejo de la tuberculosis. Y además de esto, en esta estrategia ya se hablaba un poco de la voluntad política, del abastecimiento de medicamentos, adecuado de medicamentos, y del monitoreo constante de los programas de control de tuberculosis en todos los países del mundo para avanzar hacia la reducción de la carga de la enfermedad. En el 2004, con el reto de los Objetivos de Desarrollo del Milenio que se plantearon, en el año 2000, con el reto de los Objetivos de Desarrollo del Milenio que se plantearon todos los países del mundo, junto con el Sistema de Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud plantea una nueva estrategia para el control de la tuberculosis, que fue la estrategia Stop TB, que de alguna manera resumía todos los componentes de la estrategia DOTS en un solo componente, que era el primer componente de esa estrategia, e incorporaba otros componentes adicionales como el tema de un mayor énfasis en los casos de coinfección de VIH, mencionaba también ya de manera más amplia los casos de tuberculosis multidrogo resistente. Se mencionaban ya el abordaje también desde un enfoque comunitario, y ya se comenzaba también a hablar sobre la investigación o el aporte que podía dar la investigación para mejorar las estrategias y las herramientas para el control de la enfermedad. A pesar de que en el mundo entero no se alcanzó a cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en el 2015 se plantean los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 17 objetivos que abarca una gran cantidad de temas, entre ellos los temas de salud en su componente 3, y en ese marco, en el componente 3.3, se habla de la erradicación o poner fin a las epidemias de tuberculosis, VIH, malaria y otras enfermedades infecciosas. Después de establecerse los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Organización Mundial de la Salud plantea una nueva estrategia para el control de la tuberculosis, que es la estrategia Fin de la Tuberculosis, que está vigente hasta el año 2030 y tiene objetivos hasta el año 2035, que fueron en algunos de ellos los objetivos que ya nos mostró la doctora Quevedo anteriormente en su presentación. En Ecuador, ¿qué ha ocurrido? Desde 1973, en Ecuador existe el Programa de Control de Tuberculosis, el PCT, que junto al programa de inmunizaciones es posiblemente uno de los programas más antiguos en el país. En el 2001 se comenzó a hacer una implementación un poco más amplia de la estrategia DOTS, que efectivamente ya se hacía en Ecuador un poco antes, pero tal vez únicamente en unas pocas provincias, en Pichincha, en Guayas y otras pocas provincias. A partir del 2001 se comienza a implementar en el resto de provincias del país, y para el año 2015 ya la Organización Panamericana de la Salud, para el 2005, hace la Organización Panamericana de la Salud su primera evaluación en la provincia de Pichincha sobre los primeros resultados según lo que en ese momento se consideraba bajo los lineamientos de la estrategia Stop TB. ¿Qué plantea la estrategia Fin de la Tuberculosis? Como ya nos mencionaba anteriormente también la doctora Quevedo, es una estrategia que plantea 0 mortalidad por TB, 0 incidencia, 0 casos de tuberculosis y 0 gastos de bolsillo, considerando que la tuberculosis es una enfermedad que efectivamente afecta a población de escasos recursos económicos, pero que además contribuye al empobrecimiento de las personas y las familias que se ven afectadas por la misma. Estos son los 3 pilares de la estrategia: la atención y prevención integrada de la tuberculosis centrada en el paciente, que aquí un poco la novedad es este enfoque en donde el centro es el paciente, no es el paciente el que se adapta a los servicios, sino a los servicios que deben de adaptarse a las necesidades del paciente.
las políticas audaces y sistemas de soporte con los programas de protección social para de alguna forma responder a estas necesidades económicas con las que tienen que lidiar las personas que están afectadas por tuberculosis, y la innovación e investigación intensificada. Con 4 ejes que ustedes los pueden ver allí, que tienen que ver con la rectoría de los gobiernos en todo el mundo, con la construcción de una coalición fuerte entre la sociedad civil y las comunidades, con los sistemas de protección y también de derechos humanos, porque hay que considerar que la tuberculosis sigue siendo una enfermedad que está muy asociada al estigma, a la discriminación, y por tanto trabajar sobre el tema de derechos humanos y sobre equidad en servicios para estas personas es fundamental para alcanzar para alcanzar los retos que plantea la estrategia. Y la adopción y la adaptación de esta estrategia y de los objetivos de la estrategia a la realidad de cada país y también a nivel subnacional, a nivel local, a la realidad de cada comunidad. Ahora, en cuanto a las herramientas, vamos a mencionar rápidamente las herramientas que en Ecuador existen para el control de la tuberculosis desde 4 aspectos. En cuanto a la notificación y registro, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento. En cuanto a la notificación y diagnóstico, hay que recordar que en Ecuador la tuberculosis es una enfermedad de notificación obligatoria individual, que tiene con una vigilancia tanto desde la búsqueda activa a través de los grupos prioritarios, como por ejemplo en los temas de los centros de privación de la libertad, con el tamizaje cada 3 meses que se mencionaba también anteriormente, o la búsqueda activa que se realiza a partir de la confirmación de un caso con los contactos. Y también la búsqueda pasiva que se debe realizar siempre, generalmente, entre todos los consultantes y sus acompañantes en todos los servicios de salud. La notificación o el registro de casos de tuberculosis en los establecimientos de salud es nominal a través de los libros, del libro de casos, del libro de sintomáticos respiratorios, y el reporte que se hace a los niveles administrativos gerenciales del Ministerio de Salud Pública son reportes consolidados. En cuanto a los avances y los retos en temas de registro y de notificación, realmente en los últimos años no ha habido mayor avance. Seguimos trabajando con una notificación física. Han habido varios intentos de automatización de datos, sin embargo, pues hasta ahora el programa SinfoTV, que sigue siendo este programa que se planteaba para trabajar con una notificación automatizada, sigue sin poderse ejecutar al 100%. Entonces, en notificación y registro tenemos varios retos en el manejo de la tuberculosis en Ecuador. Estaba revisando algunas de las inquietudes que mencionaba Cristina en el chat, y justamente mencionaba la necesidad de avanzar hacia los registros nominales, la necesidad de avanzar hacia la automatización de datos, porque en la medida que tengamos información disponible vamos a poder actuar rápidamente. Recordando el principio de la vigilancia de información para la acción, necesitamos tener información para que a partir de esa información podamos avanzar hacia diferentes estrategias que permitan resolver esta problemática en salud pública. También necesitamos un análisis permanente de datos para la toma de decisiones que puedan ir afianzando conocimientos sobre definiciones de casos, sobre actuación para los diferentes niveles de atención. La tuberculosis, lamentablemente, en el país ha sido considerada como una enfermedad de la que debe de preocuparse el primer nivel de atención. Los hospitales muchas veces no quieren tener mayor responsabilidad sobre el control de la tuberculosis. Entonces, creo que el análisis permanente de datos para la toma de decisiones es importante, y la retroalimentación efectiva para los profesionales de la salud en todos los niveles, para que finalmente cada uno pueda encontrar su rol dentro de este sistema de notificación y reporte. Y finalmente, la implementación de una política de datos abiertos. Como hemos mencionado, los datos siguen siendo escasos cuando buscamos datos de tuberculosis en el país. No hay datos disponibles como datos abiertos, que finalmente sigue siendo una limitación para la evaluación de políticas públicas desde fuera de la institucionalidad del Estado, pero también para los temas o los fines de investigación. En cuanto al tema del diagnóstico,
cuando se trabajaba inicialmente con la estrategia DOTS, era la baciloscopía, el gol estándar para el diagnóstico de tuberculosis. Posteriormente se incorporaron las pruebas de PCR en tiempo real, unas pruebas que nos permiten diagnóstico en menor tiempo, apenas en 2 horas, que aparte del diagnóstico de tuberculosis también nos permiten tener un diagnóstico sobre la resistencia a la rifampicina, una de las principales drogas para el tratamiento de la enfermedad, y también reduce el error por el tema de la dependencia del operador al momento de realizar la baciloscopía. En ese sentido, Ecuador en el año 2014 adquirió sus primeros 5 equipos de PCR en tiempo real. Luego para el año 2018 se adquirieron 3 equipos adicionales, y para el año 2019 20 equipos adicionales, de forma que hasta el 2019 Ecuador ya tenía 28 equipos, aumentando en un 400% su capacidad de diagnóstico por PCR en tiempo real con relación al 2014. Aunque aparentemente se escuche bien en el diagnóstico, todavía Ecuador tiene varios retos. Hay que avanzar en la masificación de los métodos de diagnóstico rápido, más aún en el contexto de la pandemia del COVID-19, es importante contar con métodos de diagnóstico rápido que permiten identificar de manera temprana la enfermedad, para poder hacer una diferencia entre estas 2 enfermedades respiratorias con sintomatología, de hecho, de forma inicial bastante similar, pero también porque en la medida en que nosotros podamos diagnosticar más rápidamente, vamos a poder eliminar la cadena de transmisión, y por tanto vamos a poder reducir la carga de enfermedad. En cuanto, otro de los retos importantes en diagnóstico es el posicionamiento del Laboratorio de Referencia Nacional. En Ecuador es el INSPI, el Centro Nacional de Referencia del Laboratorio de Micobacterias, que ha tenido un proceso de fortalecimiento desde hace ya varios años con su Laboratorio Supranacional de Chile, y que en la actualidad ha ido adquiriendo diferentes competencias para el diagnóstico de pruebas de sensibilidad a drogas de primera y segunda línea, y la capacitación de su personal, que ha permitido que pueda ir mejorando su capacidad diagnóstica, pero necesita avanzar a un proceso de posicionamiento con el resto de laboratorios a nivel nacional. En cuanto al tratamiento, los avances importantes los más significativos que podemos observar en Ecuador está la incorporación de los esquemas acortados para pacientes MDR. Hay que recordar que la tuberculosis es una enfermedad que tiene un tratamiento extremadamente largo, que va de 6 meses hasta 18 meses, en algunos casos, con los casos de tuberculosis resistente, y se plantearon esquemas acortados que pueden durar entre 9 y 12 meses, esquemas que permiten el tratamiento de pacientes con tuberculosis resistente en menor tiempo posible. La transición de medicamentos inyectables a orales para reducir lo complejo que puede ser el inyectar diariamente al paciente los medicamentos, y que finalmente es una de las principales causas de abandono del tratamiento. Entonces esta transición a medicamentos orales hace que el tratamiento sea menos traumante para el paciente. Y la incorporación de las presentaciones pediátricas, que también están disponibles en Ecuador desde el año 2018 y que contribuyen al manejo de la tuberculosis infantil, que aunque está un poco invisibilizada, también existen casos de tuberculosis infantil en Ecuador. En cuanto a los retos en temas de diagnóstico, hay que seguir avanzando hacia un sistema de registro único y control de inventarios, considerando sobre todo que los medicamentos antifímicos son medicamentos que no se consiguen a nivel nacional, son medicamentos de difícil acceso, son medicamentos estratégicos que lamentablemente por su bajo costo no son atractivos para la industria farmacéutica, y por tanto hay que utilizar la economía de escala a través del mecanismo de compra del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud para adquirir estos medicamentos de manera global. Y sigue siendo un reto fundamental la administración de la terapia directamente observada, o lo que era la base de la primera estrategia, de la estrategia DOTS, que ha sido la base para avanzar en la reducción de carga de enfermedad que ya nos mostraba la doctora Quevedo, pero que ahora se ha visto comprometida frente a la pandemia por la COVID-19.
Finalmente, en cuanto al seguimiento, en Ecuador se ha avanzado un poco sobre enfatizar el rol de los equipos multidisciplinarios para el seguimiento de casos, considerando lo compleja de la enfermedad, lo largo que puede ser el tratamiento, pero también todos los problemas que hay alrededor de una persona afectada por tuberculosis. Hay que todavía en cuanto al seguimiento, hay retos con intensificar acciones para el control de contactos. La tasa de seguimiento, el control de contactos sigue siendo aún baja en Ecuador. Deberíamos estar buscando al menos entre 4 y 5 contactos por cada paciente positivo, por cada persona que hayamos identificado con diagnóstico positivo de tuberculosis. Sin embargo, el control de contactos sigue siendo aún muy bajito, y en la medida en que nosotros podamos ir aumentando la búsqueda de contactos, que es esta vigilancia activa que les mencionaba en su momento, vamos también a ser más efectivos en el control de la enfermedad. Y la implementación de herramientas tecnológicas que permitan mejorar ese seguimiento individualizado que actualmente tiene que hacerse obligatoriamente de manera física, y que creo que en el contexto de la pandemia por COVID-19, la implementación de herramientas tecnológicas podría ser una salida para el seguimiento de la enfermedad. Ahora, en cuanto a los documentos, hay 2 documentos que en Ecuador están vigentes para el control de la enfermedad. El Manual de Procedimientos para la Prevención y Control de la Tuberculosis, que es el documento que nos dice el cómo hacer, es un documento bastante operativo, y la Guía de Práctica Clínica, Prevención, Diagnóstico, Tratamiento y Control de la Tuberculosis del año 2018, que tiene todas las recomendaciones científicas del por qué hacer lo que estamos haciendo en temas de tratamientos, esquemas y todo este tipo de cosas. Estos documentos tienen algunos avances importantes. En el caso del Manual de Procedimientos, hay avances importantes en cuanto a ampliar detalles de actividades de prevención y control que tal vez están un poco más reducidas en documentos anteriores, en visibilizar estos grupos vulnerables como las personas privadas de la libertad y otros grupos que tienden a ser las personas donde la incidencia de la enfermedad es mucho más alta, armonizar el rol del laboratorio con la nueva estructura de los laboratorios en el país, incorporar los lineamientos para la transición de los registros de un registro físico en papel a un sistema informático. Pero también hay algunos retos todavía con estos documentos: la integración de los servicios de salud, seguir avanzando en la humanización de la atención a los afectados por tuberculosis, para hacer frente a los temas de estigma y discriminación que siguen estando vigentes en nuestros tiempos, el abordaje y seguimiento de la tuberculosis frente a esta nueva normalidad, cómo volver a repensar el seguimiento que se ha visto afectado ahora en Ecuador y en el mundo por la pandemia por COVID-19, y la implementación de aquellos temas que, aunque se mencionan en ese documento, aún no han sido implementados. En cuanto a la guía de práctica clínica, también hay algunos avances que ya hemos mencionado anteriormente, como la incorporación de los tratamientos acortados, las recomendaciones para complicaciones de otras patologías, la incorporación de algoritmos diagnósticos, lineamientos para el descarte de tuberculosis latente. Pero quedan muchos retos todavía en cuanto a nuevos esquemas de tratamiento, en cuanto a interacciones que deben de comenzarse a revisar y a documentar ahora en cuanto al tratamiento de la tuberculosis versus otros fármacos que se hayan utilizado para el COVID-19, entre el mismo manejo clínico de pacientes en donde tal vez puedan coincidir o las dos enfermedades al mismo tiempo, y cuál va a ser el accionar de los profesionales de la salud en este sentido. De manera general, estos a breves rasgos son como las herramientas y documentos que tenemos vigentes en el Ecuador para el control de la tuberculosis en este momento. Quería terminar la presentación con este fragmento del reporte global de tuberculosis 2021, en donde el director general de la OMS nos invita nos recuerda que la lucha para acabar con la tuberculosis no es solamente una lucha contra una enfermedad, sino una lucha por terminar con la pobreza, la inequidad, la vivienda insegura, discriminación y estigma, y extender la protección social y la cobertura universal de salud.
Si la pandemia nos ha enseñado algo, es que la salud es un derecho humano, no un lujo para quienes pueden permitírselo. Entonces, creo que detrás de todo esto, detrás de los datos que nos ha mencionado anteriormente la doctora Quevedo, detrás de las políticas en salud alrededor de la tuberculosis, tenemos que darle un rostro humano a esto y seguir pensando en que aún queda mucho por hacer, aún queda mucho por aportar desde la epidemiología y desde la salud pública para finalmente poner fin a la tuberculosis. Muchas gracias. Muchas gracias, Ronald, por la presentación. Enseguida, y en honor también al tiempo, vamos a contar con la presencia de la doctora Gabriela Guadalupe Delgado. La doctora Delgado es doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad Técnica de Manabí, magíster en Gerencia en Salud para el Desarrollo Local por la Universidad Particular de Loja, magíster en Epidemiología por la Universidad de Guayaquil, especialista en Epidemiología por la Universidad Nacional de Lanús, Argentina, y doctoranda en Salud Pública. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el Ministerio de Salud Pública, desempeñándose como miembro del equipo de epidemiología en Puerto Viejo, miembro de la Estrategia de Prevención y Control de la TB, VIH y Lepra para las provincias de Manabí, Santo Domingo de los Áchilas. Contribuyó en la implementación del MAIS y ERPIS en la Coordinación Zonal 4, desempeñándose como directora zonal de Gobernanza de la Salud Pública. Actualmente se encuentra en el área de docencia y es la coordinadora de la carrera de medicina en la PUCC de Manabí. Con ustedes la doctora Gabriela Delgado, quien va a exponer sobre el tema de vigilancia en salud para el control de la tuberculosis desde el primer nivel y desde el nivel de hospitalario. Muchas gracias. Muy buenas noches con todos y todas. Para mí es un honor estar en este espacio con un selecto grupo en esta tarde y noche de discusiones epidemiológicas. Bueno, efectivamente, la idea es identificar la vigilancia en salud para el control de tuberculosis desde el primer nivel y desde los hospitales. Un poco en la introducción de esto, y creo que pues sintonizados con los compañeros, con Inti, con Ronald, que previamente me antecedieron, mencionaban estos aspectos. Entonces, enfermar de tuberculosis es producto de distintas situaciones como determinantes como los demográficos, políticos, económicos, socioculturales, ambientales, pero sobre todo también relacionados con la respuesta social brindada por el sistema sanitario. Y el enfoque del pensamiento epidemiológico, porque el sembrar en este espacio de discusión epidemiológica es que el epidemiólogo tiene que inculcarse como un pensamiento, más no como una herramienta y no solo como una metodología, sino pensar epidemiológicamente. Entonces, en este sentido es volcar este etnocentrismo del conocer científico, porque nos bloquea muchas veces las diferentes e inmensurables riquezas conceptuales que tiene un individuo y un grupo social. En ese sentido, el objetivo de la presentación que va relacionado con el tema es determinar este rol que tiene el epidemiólogo, tanto en el primer nivel como en el segundo nivel, pero desde dimensiones individuales, dimensiones sociales y también dimensiones programáticas, que un poco las han tocado igual y las han tenido que tocar porque ese es el medio donde se desenvuelve el proceso salud, enfermedad, atención. O sea, no podríamos estar individualizando solamente la enfermedad. Es necesario verla como un proceso. Y más aún en esta situación pandémica que tenemos el tema del COVID. Pero la primera pregunta que habría que hacerse es que para identificar esto del rol del epidemiólogo, yo necesito saber y debemos saber, y creo que también una participante hacía una inquietud sobre el tema de los sistemas de información. Entonces la pregunta es, ¿qué sistemas de información dispone el epidemiólogo para el control de la tuberculosis? Los sistemas de información pueden ser basados a nivel poblacional o a nivel institucional. A nivel poblacional tenemos muchos recursos, son recursos abiertos que pueden ser utilizados. Está el censo poblacional, tenemos la encuesta nacional de empleo, desempleo y muchos más, que son plataformas del país, está en el INE, que igual ustedes pueden revisarlas. Y también tenemos información de base institucional, que los epidemiólogos también deben ser utilizadas,
que son los registros estadísticos desde las defunciones generales, la misma estrategia del programa de control que justo Ronald mencionaba, todos los documentos, los registros hospitalarios y los registros también de las fichas familiares. ¿Y por qué? Porque en este contexto de la información que requiere el epidemiólogo, que se genera en todo el país, y un poco para colocarlo porque sé que están participantes de algunas regiones del Ecuador, entonces, amparado en lo que establece la Constitución. De por sí tenemos una Constitución, tenemos que se generó en el 2008, y lo que nos catalogó como impronta es hablar del buen vivir, hablar de la salud entendida como una salud multidimensional. Con una población de 17 millones, el Ecuador se caracteriza porque es multidiverso. Ustedes están en conocimiento que por un tema de administración, tanto de todas las políticas, se establecieron una planificación como zonas, distritos y circuitos. Y en ese pensamiento, desde el punto de vista administrativo, un poco político, el rol del epidemiólogo también juega algo importante, porque la mirada tiene que ser en función a eso, una función desde circuitos que va dimensionándose a los diferentes niveles. Entonces, eso es un poco para poder andar en esto. Y cuando mencionamos las dimensiones individuales, porque obvio, el proceso salud, enfermedad, atención, si yo hablo de tuberculosis, está contextualizada con muchas cosas. La doctora Inti mencionaba los determinantes sociales exclusivos como para la TB. Entonces, en ese aspecto, el epidemiólogo debe conocer el contexto de su localidad, a su nivel circuital, distrital, o en su defecto, a nivel hospitalario, va a tener todo un contexto de saber la población de referencia que va a venir a su institución o a su establecimiento de salud. Entonces, estos aspectos como la situación material, los intereses, el tema de la afiliación religiosa, son aspectos importantísimos, porque de paso también están relacionados con el tema de la pandemia. O sea, el primer caso que se generó para el caso del COVID-19 en el 2020 fue precisamente por temas de migración. La primera paciente que tuvimos, que ingresó en este caso venía de Europa, y entonces se generó todo eso. Entonces, la migración tiene un hito muy importante. Ahora mismo, en los actuales momentos, tenemos otras situaciones de migración de los compatriotas venezolanos. Entonces, tenemos que indagar esos aspectos. Y luego, pues no podemos olvidar a nuestros pueblos originarios que son tan importantes en nuestro Ecuador multidiverso. Y yo paso de lo individual, que obviamente de manera conjunta, yo lo tengo que ver desde el aspecto social. La ficha familiar es un contexto social. Nos permite identificar varios aspectos que desde un plano muy técnico, a un nivel muy superior, a los tomadores de decisiones, podrían indicarle cómo es el aspecto de los indicadores relacionados a las necesidades básicas insatisfechas. Recordando que estas están relacionadas con la capacidad económica, con la educación básica, con la vivienda, con los servicios básicos y con el hacinamiento. Aspectos que están relacionados precisamente con la tuberculosis. Entonces, por acá está, igual ustedes pueden acceder, está en el INE, en Ecuador en cifras, todos los reportes para este caso de lo que son las necesidades básicas insatisfechas, porque hasta el 2019 la idea era reducirlas, ¿no? Y luego otro punto, otro aspecto, otro sistema de información que mencionaba, que también es un recurso importante para tener esta visión holística de la población a la cual yo estoy recibiendo, es saber de qué fallece mi gente. ¿Cómo está esa parte? Entonces, por acá también tenemos, esto es en el caso del 2019, las características del perfil de la mortalidad, pero algo tan importante y que debe ser relevante para el análisis, también es dónde fallece el ciudadano. Y si ustedes se darán cuenta, en este cuadrito que he resaltado, el 46% de la gente, esto es para el caso del 2019, falleció en casa. Aquí ya comenzamos con un tema de investigación a identificar quiénes son los que fallecen en casa, qué patologías fallecen en casa. ¿Serán solamente las patologías crónicas, aquellas que son catastróficas? ¿Será que solamente los que son de cuidado paliativo? O sea, habría que analizar ese aspecto. Entonces,
el rol del epidemiólogo tiene un campo muy amplio para poder identificar. Y esto pues relacionado ahora con el 2019, un poco 2020, comenzaron a haber otros análisis, y no perdemos la vista, no las vamos a perder porque siguen estando todavía, a pesar de que el COVID era una enfermedad nueva para poder registrarla, siguen estando otras enfermedades igual con una misma carga de fallecimiento y que requiere ser también observada. Entonces, son aspectos importantes que en coparalelo tienen que ser vistas y no solamente de manera particular para poder identificar la enfermedad por tuberculosis. La dimensión programática es otro aspecto muy importante que ya los que han antecedido también lo han mencionado muy bien, y esta dimensión programática es parte de la determinación social de la salud cuando hablamos de tuberculosis. Porque si en la dimensión programática hablamos del modelo de atención integral que tiene el país y hablamos de una red pública integral en salud, estamos hablando que estamos trabajando de manera articulada. Y por lo tanto, en la articulación implica que hay un sistema de vigilancia también articulado, que todos identificamos pacientes TB, que todos podemos lograrlo. Entonces, esa dimensión programática también genera aspectos de vulnerabilidades para que podamos pasar del proceso salud a la enfermedad. Y ni hablar con los aspectos que tienen que ver con las camas. Esto es una toma de imagen, esto fue en agosto del 2020, entonces todos hablábamos del tema de las camas hospitalarias. Aspecto muy importante cuando hablamos de dimensiones programáticas, porque estos aspectos determinan que obviamente las prioridades de atención durante la pandemia fueron exclusivamente para el COVID. Fueron prioridades en el tema de los servicios de salud. Probablemente el paciente con TB, es verdad, no va a requerir, en el caso hipotético que no se complique, un respirador, pero obviamente en el caso del COVID sí. Pero hay un impacto, el tema de nuestros profesionales de la salud, el impacto del COVID que se generó como pandemia en los servicios de salud, en esta interpretación programática de la dimensión, es que los médicos, los responsables de, háblese de la estrategia, todos generaron y pasaron a la vigilancia como tal del COVID. Entonces, eso de alguna manera genera brechas en los procesos de control. Obviamente son importantes, pero no necesariamente tienen que ser olvidados. Entonces, en este sentido, estas variaciones que existen con estas probabilidades que existen entre las dimensiones que se generan como determinantes sociales es lo que nos va a dar esa probabilidad de enfermar o morir por tuberculosis en los diferentes territorios del Ecuador. Entonces, he ahí estas evidencias de desigualdades injustas y que obviamente pueden ser evitables para poder mantener un control. En este sentido, salta otra pregunta que es muy importante en este tema. Con estos recursos que hemos mencionado, ¿cuál es el rol para intervenir en la tuberculosis sabiendo este contexto, este escenario que acabamos de ver del COVID? Por un lado, lo que les mencionaba, la sobrecarga del sistema de salud generó altos casos de COVID, por lo tanto, estas reducciones severas de disponibilidad y del acceso al servicio también generaron impacto, como bien lo mencionaba la doctora Inti, en la detección y también en el tratamiento. Entonces, esos son por ahí algunos aspectos. Y luego también hay otros aspectos, o sea, se cierran las instalaciones, los laboratorios de salud fueron priorizados exclusivamente para una actividad, los trabajadores de salud, como parte de seres humanos, también se enfermaron, y como también mencionaba el doctor Ronald, pues el tema del suministro de los medicamentos, reutilizar, reconversión de camas, de espacios, generó un impacto que es lo que bien mencionaba la doctora en estos modelos matemáticos, que es lo que se espera. Y es donde nosotros debemos hacer una observación continua de la distribución y las tendencias, que es lo que está encerrado en el círculo, porque eso es lo que de alguna manera se hace en vigilancia. Pero no solamente vigilar la enfermedad, queridos compañeros, tenemos que vigilar estas dimensiones que previamente fueron expuestas.
vigilarlas en función al territorio donde se encuentren, para que de alguna manera estos aspectos sean cruzados y sean analizados. Entonces, todo esto nos va a permitir, o al menos mejorar, mucho más de lo que pudiese estar actualmente, la difusión periódica de la información. Entonces, en el rol del epidemiólogo, más allá de vigilar las enfermedades, es vigilar el proceso salud, enfermedad, atención. Ya el doctor Ronald mencionaba estas dos guías, que de alguna manera como el rol que pueda tener el epidemiólogo en un hospital o en un centro de salud, tiene que ser en función a esos parámetros que nos establecen el cómo hacer. Pero en el cómo hacer, luego aparecen aspectos que tienen que ser vinculados a qué vamos a hacer. Y en el qué vamos a hacer podemos armar estrategias poblacionales o estrategias individuales. Las normas nos establecen que para armar una estrategia poblacional debemos caracterizar el escenario epidemiológico donde vamos a trabajar. Esta es la estratificación como tal para identificar en función a la tasa de incidencia por 100.000 habitantes, cuál es el riesgo que yo tengo de pacientes con diagnóstico de TB. Entonces, en este escenario epidemiológico, de alguna manera, trabajar para poder controlar estos factores determinantes que de alguna manera me están incidiendo en la enfermedad, como estamos viendo aquí, desde una manera poblacional, colectiva. Y una estrategia individual que cada uno de los profesionales en los diferentes niveles que se encuentran realizarán, desde identificar a la población vulnerable o con factores de riesgo, identificando qué vulnerabilidad estamos expuestos todos, pero hay grupos, hay gente que tiene que ser mucho más observada, en la cual hay que estar encima prácticamente para poder identificar algunos aspectos. Citemos a las embarazadas, a los pacientes que tienen VIH. El VIH y la TB, siempre digo, es como una relación amorosa que se mantiene. Perdón la comparación, pero estos pacientes VIH deben ser constantemente vigilados. Los niños que están en contacto de pacientes con TB, más aún las personas que tienen, en este caso, antecedentes de tuberculosis con resistencia. Formar el Comité de Control de Infecciones de Enfermedades Respiratorias. Esto es algo que ya se lo venía haciendo antes que se generara el tema de la pandemia, y hay aspectos que deben puntualizarse en el tema del control de infecciones para enfermedades respiratorias, que no se diferencia mucho de un control para el tema del COVID a nivel respiratorio, porque estamos hablando en temas de contagio similares, quizás con un tema de la capacidad de contagio mucho mayor, pero de igual con el mismo riesgo. El control médico anual que tiene que hacerse a todo el personal de salud, porque otro problema, estimados participantes, es el tema de nuestros profesionales de la salud. Nuestros profesionales de la salud también fallecen por tuberculosis. ¿Por qué? Porque estos espacios que se generan en los procesos de atención no lograron identificar el control de infecciones adecuado. Identificar los aislamientos hospitalarios, hacer seguimientos de contacto, y yo creo que le sumaría a estos aspectos que quizás no está en la norma como tal, ahora incorporar el aspecto del COVID, porque el COVID es una enfermedad que ha venido a ser parte de nosotros y tenemos que convivir, y el COVID tiene que aprender a convivir con nosotros tratando de sostenerse en el tiempo. Entonces, para eso tenemos que identificar otras estrategias, como que los pacientes con COVID también llevar el exhaustivo control, más aún por el hecho de que algunos pacientes, antes de llegar a un servicio de salud, me refiero a los pacientes con COVID, han sido o han participado de alguna situación de automedicación con quinolonas. Y ya el doctor mencionaba acciones referentes a temas de medicamento de la resistencia, tuberculosis resistente, que se vuelve otro reto para la salud pública. Y bueno, se le suma todo esto las actividades que hacen a nivel comunitario, como evaluar todas estas comorbilidades, lo que yo les mencionaba, las reacciones adversas a los medicamentos, y sobre todo, similar a lo que la foto que mencionaba, que presentaba la doctora, es el tema de los centros privados de la libertad. Centros privados de la libertad
que se terminan siendo una especie de cultivo, y no solamente para los privados de la libertad, sino para las familias que acceden a las visitas del privado de la libertad. O sea, además de pensar en el privado de libertad, hay que pensar colectivamente. Colectivamente es la familia, y luego esa familia va hacia la comunidad. Ese contexto debe también ser identificado. Y bueno, y con todo esto del tema del COVID se han generado muchas investigaciones, que bien mencionaba también mis compañeros que antecedieron. Hay muchos modelos matemáticos, hay que comparar muchas cosas que se vienen más adelante. ¿Cuáles serían los efectos, el impacto por esta interrupción combinada que se tiene con el COVID en la carga de tuberculosis? Y como conclusión, para el objetivo que nos planteamos, es que el rol de epidemiólogo en el control de la tuberculosis en este escenario pandémico y post-pandémico, tanto a nivel hospitalario como en centro de salud, requiere fortalecerse con un sistema de vigilancia en red. En red porque necesita unidades notificadoras de todo el sistema de salud. Requiere que la gente que está en la privada, que está en los centros de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas, notifique estas actividades. ¿Para qué? Para hacer una intervención mucho más holística, mucho más ampliada y multidimensional. Y por último, pues también integrar al programa del control de TB algún mecanismo de vigilancia en paralelo junto al COVID-19, que, como insisto, es una patología que va a quedar con nosotros. Y termino, me parece muy importante señalar que el 10 de marzo, seguro que lo vieron en el Doodle que apareció, se celebró, al menos se recordó los 142 años del epidemiólogo chino Wu Lingte, que él fue el precursor de la mascarilla N95 en ese tiempo, en ese siglo pasado, porque ellos también tenían en su momento todo un brote, como tal ahí, y fue el que nos ha ayudado con esta mascarilla N95, que antes de utilizarla en el COVID la utilizábamos como un recurso, como un instrumento, un elemento de protección personal para todo el personal de salud que se encuentra atendiendo un paciente con TB. Eso es todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su exposición, doctora Delgado. Enseguida vamos a dar paso a las preguntas por parte de los participantes, de los asistentes. Me permito pedir la ayuda de la doctora Inti Quevedo para la siguiente pregunta que nos hace Andrés Vinuesa. ¿Qué nos puede hacer sospechar que el ascenso en la notificación de TB en la región de las Américas se debe a un aumento, a una vigilancia activa más exhaustiva o un peor estado de salud de la población? Gracias, muy buena pregunta, Andrés. Creo que esto es una duda que siempre tienen, sobre todo los tomadores de decisión, ¿no? Sobre todo un ministro de salud, sobre todo un subsecretario que le toca decir, tenemos más casos de tuberculosis, tenemos más casos de VIH, tenemos más casos de malaria. Entonces, en ese sentido, precisamente con los diseños, dos cosas. Tenemos la evaluación del sistema de vigilancia, es decir, tenemos que saber cómo está nuestro sistema de vigilancia. Eso justamente nos toca la clase de mañana, pero tenemos que tener claridad cuál es la sensibilidad, la especificidad que tiene nuestro sistema de vigilancia para tal o cual evento, ¿ya? Entonces nosotros partimos de saber cómo estamos en cuanto a la oportunidad, en cuanto a todas las características que se evalúa un sistema de vigilancia, a su sensibilidad, a su representatividad, a su oportunidad. Sabemos que sabes que en este evento no estamos bien como país, porque en este evento, mira, tenemos un retraso, tenemos silencios epidemiológicos, no estamos captando todas las cadenas de transmisión. Si hemos notificado 5.000 casos, 5 por 4, 20, deberíamos tener 20.000 tamizados, es decir, deberíamos tener 20.000 contactos. ¿Cómo está nuestro sistema de vigilancia? ¿No? Entonces nuestro sistema de vigilancia finalmente nos va a decir, ¿sabes qué? Nosotros hemos hecho todo expedito, tenemos todas las cadenas de transmisión, tenemos esto, la captación está, hemos llegado además, hemos estimado nuestros casos no captados y hemos llegado a cerrar la brecha, es decir, estamos captando lo que hemos estimado, así que esto no se trata de un problema de notificación, sino posiblemente de un empeoramiento de la salud de la población. Estamos hablando de un aumento de casos
o efectivamente, ¿sabes qué? Nuestro sistema de vigilancia mejoró. Un ejemplo ecuatoriano para la mejora del sistema de vigilancia es la mortalidad materna, ¿no? Nosotros, no me acuerdo en qué año exactamente, pero digamos, se implementó la vigilancia activa, cosa que no se hace en muchos de los eventos en el Ecuador, pero en términos de mortalidad materna se hace una búsqueda conjunta luego de que cierra un año calendario, digamos, cuando cerró el 2020, si nos olvidamos del COVID-19, pero cada año se buscan todas las muertes, un equipo del INEC y un equipo de vigilancia del Ministerio de Salud se sientan a buscar datos de todas las mujeres que murieron en edad fértil y que no fueron reportadas. Entonces esto más o menos, de lo que recuerdo, aumenta al número notificado por la vía normal, por la notificación pasiva, por la vigilancia pasiva, aumenta entre 10 y 20 casos de mortalidad materna. Es decir, con esa capacidad de búsqueda y esa sensibilidad que tiene la muerte materna, pues no podríamos estar hablando de una falta de sensibilidad, pero en el caso de la tuberculosis, ¿cuántos estamos captando? Es decir, ¿cuántos contactos estamos captando de los casos que ya están notificados? ¿Cuánta búsqueda activa estamos haciendo en terreno? ¿Cuánta investigación epidemiológica, cuántos diseños se hacen en terreno, en los distritos, en los circuitos? Bueno, ahí está el interrogante. Entonces, el desempeño de los sistemas de vigilancia más la búsqueda y la investigación que se puede hacer es lo que nos va a llevar a concluir si estamos hablando de una mejor notificación, de un mejor sistema de vigilancia, o si estamos hablando, como decía Andrés, de un empeoramiento de la salud de la población. Muchas gracias, doctora Inti. No sé si es que alguno de los compañeros desea añadir algo más. Si no, podríamos pasar a la siguiente pregunta o a la siguiente consideración que nos hace Cristina Sotomayor. Considero que la falta de datos de tuberculosis y del resto de eventos sujetos a vigilancia se debe a la pandemia, ya que debido al COVID-19 se han dejado de lado las otras actividades esenciales. Es por ello que la vigilancia integrada con enfoque comunitario permitirá que poco a poco continúe con el monitoreo y vigilancia de los otros eventos. Un punto importante dentro de la vigilancia es la notificación de casos, que es lo que se tiene que fomentar en los profesionales sanitarios con la réplica de definiciones de caso que se identifican en los eventos de notificación, ya que si no se conoce nunca va a sospechar en tal o cual evento, por lo tanto no se los notificará, no los diagnosticará, no los tratará y creará un subregistro de casos para los sistemas informáticos de datos. Quizás, por favor, podríamos a la doctora Delgado comentar al respecto. Sí, efectivamente, uno de los temas más importantes que se generan en esto es el tema de la notificación. Por eso una de las conclusiones, y que estaba en línea de lo que dice Inti, es precisamente manejar una red de sistemas de vigilancia entre todo el sistema de salud. Ella justo mencionaba ciertas características que tiene el sistema de vigilancia y son necesarias identificarlas porque la idea es de que también haya que sea accesible, que sea aceptable, que el método como tal que estamos utilizando actualmente, sus valores predictivos positivos, pues sean pertinentes para identificar realmente a los pacientes con TB, que es lo que estamos igual buscando. Muchas gracias, doctora Delgado. Voy a la siguiente pregunta que nos hace Cristina Sotomayor también. ¿Aún se continúa entregando el bono económico a los pacientes con TB, MDR, o ya no se realiza esta estrategia? No sé, Ronald, gracias. Sí, bueno, el bono, había esta política de entregar un bono a las personas con tuberculosis resistentes, adherentes al tratamiento con tuberculosis resistente. Este bono dejó de entregarse ya desde hace varios años, me parece que hasta el 2016 se entregó este bono. A partir de entonces, de alguna forma lo que había que buscar era cómo a través de acciones integradas, conjuntas entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Inclusión Económica y Social,
se pensaba en algún programa de protección social para las personas viviendo con tuberculosis, pero hasta lo que yo conozco a la fecha no se sigue entregando, no se volvió a entregar y tampoco se reemplazó por otra acción de asistencia social. Muchas gracias, Ronald. La siguiente pregunta que nos hace Giancarlos es, considerando los escenarios epidemiológicos, ¿se podría modificar el porcentaje de sintomáticos respiratorios esperados? En escenarios de transmisión muy alta y muy alta, ¿podría ser mayor al 4%? Ronald, sí, gracias. Aquí hay un tema importante. Uno de los indicadores que el programa de tuberculosis ha venido evaluando durante varios años es el tema de la captación de sintomáticos respiratorios, del 4% del total de consultas de sintomáticos respiratorios. Ese ha sido un indicador que se ha venido evaluando en Ecuador desde el año 2000. Lamentablemente es un indicador que nace de un estimado hecho en el año 2000 por la Organización Panamericana de la Salud, pero nunca ese estimador pudo aterrizar a los niveles locales. Y lamentablemente ahí tenemos un sesgo interesante porque, por ejemplo, la situación de la transmisión de la enfermedad no es la misma, por ejemplo, en Guayaquil que en Quito. No es la misma en Guayaquil que en Imbabura, o en Guayas que Imbabura. Entonces, es necesario, y ahí tal vez el rol importante de la epidemiología, de los estudios epidemiológicos, para identificar cuál es justamente esta carga de enfermedad en el contexto local y a partir de entonces mirar si es que efectivamente es suficiente con el 4% de sintomáticos respiratorios o no, o posiblemente para ciertas poblaciones como Guayaquil, al buscar el 4% sigue siendo poco, sigue siendo nada. Entonces ahí es importante que puedan hacerse estos estudios un poco más locales que permitan tener que permitan adaptar esta meta al contexto local. Gracias, Ronald. Doctora Inti quería comentar algo. Solamente quería complementar esa respuesta. Estoy de acuerdo con lo que menciona Ronald, pero además ya solo con esta pregunta que nos han del 4%, creo que ya es un tema de tesis interesante, sobre todo para los maestrantes en epidemiología, porque aquí vamos a hablar puramente de la meta, del dato matemático sobre la meta país que tenemos. Y cómo esta meta país, ese es un criterio, comparto con lo que dice Ronald, creo que es una meta que está ya desactualizada. Es decir, nosotros tenemos una brecha, ya sabemos cuántos son los casos que no estamos notificando matemáticamente, ¿no? Lo que deberíamos saber también es cuántos casos no estamos notificando como dice Ronald, en Guayas, en Quito, en Cuenca, en Orellana y en todo el país. Entonces, ¿será el 4%? ¿O será más útil y más sensible calcular los contactos de los casos notificados que no estamos captando? Entonces, digamos, y eso sirve para el programa, ¿se dan cuenta? Un cálculo, un análisis de datos epidemiológicos nos puede trazar una meta, nos puede poner una zanahoria allá, digamos, en el horizonte, que nadie la cumple. Revisemos cuánto de ese 4% se cumple, qué provincia llega siquiera al 1%. Entonces, ya no es un problema posiblemente del desempeño de los servicios, posiblemente es un problema de la meta y cómo está establecida, porque posiblemente no se hizo y no se ha actualizado y no se ha hecho correctamente el cálculo de las brechas y de las brechas subnacionales, es decir, a nivel provincial. Muchas gracias, doctora Inti. Doctora Delgado, sí. Sí, igual quería abonar el tema que decía Inti respecto a tema de tesis, o sea, sí, y pensar este índice de positividad, bien lo mencionaba ella, desde dos enfoques. Por un lado, pensarlo si realmente es la positividad de la prueba de la baciloscopía en tal, o es la identificación que bien lo mencionaba como caso. O sea, creo como que ahí hay dos ejes para que los compañeros podamos también investigar en eso. Era eso.
Gracias, doctora Delgado. Cristina Sotomayor comenta que los planes de control de TV de cada distrito se cumplan, no solo se queden en papel para cumplir un requisito, ya que muchas veces se realiza el plan donde se identifican las falencias, pero lamentablemente pasan los años y las condiciones de infraestructura siguen igual, porque en cada establecimiento de salud debe existir un área solo destinada para el manejo de pacientes de TV, toma de muestras, suministración del tratamiento. Los exámenes de control a los profesionales sanitarios deben ser periódicos y estar normados, ya que somos pausivacilares. Voy a complementar quizás con la siguiente pregunta o con el siguiente comentario que nos hace Adriana Checón. Buenas noches, felicitaciones por las presentaciones. Justamente respecto a lo que se mencionó sobre los retos en el manejo de la TV, a partir del mes de agosto de este año se inició la implementación del uso de tratamiento totalmente orales para los pacientes resistentes a medicamentos. Asimismo, se han ampliado los métodos de diagnóstico en el Laboratorio de Referencia Nacional y a fines de este año se lo hará también a nivel zonal. Tenemos aún mucho trabajo por realizar y debemos seguir haciéndolo cada día. Alexandra Chuquitarco nos pregunta, si los centros de rehabilitación son donde más existe casos de tuberculosis, ¿cuáles son los avances o diferenciación que se ha hecho para el manejo de la enfermedad en estos centros? Quizás nos quiera ahí ayudar Inti, doctora Quevedo. Sí, solamente que tuve ya, es la pregunta de Alexandra Chuquitarco, ¿verdad? Sí, así es, ajá. Sí, efectivamente, si vemos a nivel nacional, podríamos decir, creo que la realidad del 2018 se mantiene con ciertos bemoles hasta el día de hoy. Obviamente bemoles, una variante muy importante es nada más y nada menos que la pandemia, pero también el desmejoramiento de la institucionalidad del sistema de rehabilitación social, ¿no? Y sí, efectivamente, el Ministerio de Salud tenía una estrategia muy bien montada que había avanzado bastante, por eso se recibió en aquella ocasión al Comité Luz Verde de OPS, y quienes no supieron señalar que, digamos, las cárceles en ese momento del Ecuador estaban mucho mejor que algunas cárceles de Latinoamérica. Ellos se pasan visitando cárceles, digamos, y eso fue uno de los criterios que nos dijeron en ese momento. Pero el ministerio tenía montada una muy buena estrategia, obviamente, siempre todo es perfectible y todo se puede mejorar, habían unos críticos también, pero llegábamos al tratamiento de todas las personas privadas de la libertad. Teníamos un laboratorio en el centro penitenciario más grande, que era en Guayaquil, el que yo visité y que tuve la suerte de conocerlo. Había un laboratorio donde se hacían y donde se tomaban las muestras de baciloscopía, pero además había también personal del Ministerio de Salud dentro del Centro de Privación de Libertad. Hoy eso parece imposible, pero eso sucedía nomás aquí atrás, nomás en el 2018. Recibían su medicación, recibían su tratamiento, si necesitaban consulta de especialidad, eran trasladados a algunos hospitales de Guayaquil, regresaban otra vez al Centro de Privación de Libertad, y digamos, se tenía una estrategia bastante acotada, ¿no? Había un pabellón, se había destinado las autoridades de justicia con el Ministerio de Salud, un pabellón específico para las personas que tenían tuberculosis y que estaban ahí precisamente para que no, era un aislamiento, digamos, dentro de la misma cárcel, ¿no? Y yo recuerdo que habían hasta plantitas, murales pintados, estaban haciendo cosas, o sea, si uno ve las noticias, eso parece que es una ficción del Ecuador con lo que estamos viviendo ahora. Pero sí, había un programa bastante fuerte y que esperemos que se retome en algún momento y esto sea más temprano que tarde. Gracias, doctora Quevedo. Francisco Barrera Guarderas pregunta, 3 preguntas, o 2 preguntas, perdón. La primera, ¿se mantiene el 3% de los sintomáticos respiratorios o se ha bajado esa meta? 2, la curva se desacelera desde hace varios años y aumenta en 2020. ¿A qué se debe? Creería que, por favor, estas preguntas nos puede ayudar la doctora Inti Quevedo, quizás después Ronald comentar, doctora Delgado. Sí, la meta, digamos, en el documento que está vigente, que es el Manual de Procedimientos del año 2017,
la meta de captación de sintomáticos respiratorios es del 4%. Sin embargo, como hemos discutido acá, creo yo también personalmente, que es una meta programática que tiene que revisarse a la luz de los casos, ¿no? Y digamos, qué mejor que todos los maestrantes de epidemiología de la Universidad, de la Pontificia Universidad Católica, para hacer esos análisis, porque esas metas finalmente se van a traducir en el desempeño diario de la gestión de todos los que se encuentran en el Sistema Nacional de Salud. Entonces, creemos que es una meta que tiene que revisarse, que se estableció con una estimación anterior, una estimación de los años 2000, y que tiene que revisarse. Ahora, si la curva se desacelera desde hace varios años, y aumenta en el 2020, más bien lo que hemos visto de los datos, porque este es un ejemplo de un evento que no tiene información nacional publicada y que tenemos que revisar el reporte mundial para saber cómo está Ecuador, digamos, ¿no? Hay otros eventos que sí van a la par, pero este evento tenemos información hasta el 2018, información nacional, y de lo que vemos, más bien hay una mejora en la captación, hay un ligero aumento de los casos, pero esto va cerrando la estimación que tenía OMS para los casos que tenía Ecuador, ¿no? Entonces OMS estima para todos los países y dice, para Ecuador ustedes deberían tener para el año 2018 7.000 casos de tuberculosis. Ah, pero nosotros hemos captado 6.000. Perfecto. Entonces ustedes tienen una brecha de 1.000 casos, ¿ya? Ahora, ¿cómo están distribuidos estos 1.000 casos? Ya sabemos que el 48% muy probablemente de estos 1.000 casos estén en Guayaquil. Entonces, eso, espero haber contestado la pregunta. Sí, las siguientes preguntas que nos hace el mismo participante es, el Comité Luz Verde mantiene la política de cobrar por su gestión e imponer la compra de medicamentos. La procedencia de los pacientes de Guayas son de otras provincias. La eficacia es de 80%, es decir, el esquema está fallando. Si observamos la eficiencia, sería el sistema, y si existen estudios de resistencia a la isoniazida. Quizás son varias preguntas en un mismo componente. No sé, Cindy puede responder quizás las preguntas relacionadas con el tema de Guayas, y después quizás doctora Delgado Ronald la parte de la resistencia, los temas de resistencia. Sí, yo solamente cuando hablamos de eficacia en el tratamiento o de adherencia y del éxito de los tratamientos, el principal problema que hay es en el éxito del tratamiento de los pacientes multidrogoresistentes, que dicho sea de paso en el Ecuador son muy poquitos, a diferencia de nuestro vecino Perú, digamos. Ellos tienen una gran prevalencia de casos multidrogoresistentes. Ese no es el caso de Ecuador. Ecuador tiene más o menos unos 200 a 300 casos de multidrogoresistentes en comparación a los 5.000 a 6.000 casos que son diagnosticados cada año. Entonces, digamos, no tiene, más bien el problema de la adherencia al tratamiento son problemas que están, digamos, descritos en otros países, que ese también podría ser un tema de tesis también, la adherencia al tratamiento de tuberculosis, cuáles son las variables que influyen, pero digamos, las que se conocen eran tratamientos muy largos, por eso se han acortado los tratamientos en las nuevas guías. Ecuador se puso al día en el año 2018 acortando los tratamientos, y también eran medicamentos que ocasionaban también muchos efectos colaterales como daño renal, como eran ototóxicos, causaban sordera. Entonces, digamos, todo lo que incluye, además, el tema de ser directamente observados, tener que ir todos los días al centro de salud, si yo no tengo para el pasaje, si estoy sin trabajo, sea más, porque recuerden que es una enfermedad de pobres, una enfermedad de gente que se encuentra marginalizada, pues todo eso conlleva a las complicaciones de la adherencia en el tratamiento, ¿no? Entonces, eso no está mayormente descrito en el Ecuador, sobre todo en Guayas, y sería un excelente tema de tesis. En cuanto al tema de los medicamentos y el Comité Luz Verde, hay que aclarar que el Comité Luz Verde es un grupo de profesionales,
tanto miembros de la Organización Panamericana de la Salud como expertos de los diferentes países de la región, de laboratorio, médicos clínicos, especialistas. Entonces el Comité Luz Verde no vende medicamentos, el Comité Luz Verde no negocia medicamentos. Yo mencioné el tema de la compra global de medicamentos en relación a que los medicamentos de tuberculosis no los encontramos, no lo venden las farmacéuticas locales, son medicamentos relativamente baratos y por tanto no son atractivos para la industria farmacéutica, y por tanto lo que hace la Organización Panamericana de la Salud es aprovecha la economía de escala, recoge las estimaciones de toda la región de las Américas y lanza un solo proceso de compra. Pero el Comité Luz Verde no tiene nada que ver con el tema de la compra de los medicamentos. En cuanto a la resistencia de la isoniazida, realmente el fármaco que tiene mayor resistencia estudiada y verificada es la rifampicina más que la isoniazida. Sin embargo, no es algo poco probable. Puede ocurrir también la resistencia a la isoniazida. No tengo datos de algún estudio reciente que haya sobre resistencia a isoniazida en el país, así que ahí también podría haber otra investigación. Bueno, un poco para acoplar algunas inquietudes que tenía el participante, él mencionaba algo sobre con la procedencia de los pacientes. Desde lo local que puedo mencionar, no hay un gran porcentaje que puedan ser diagnosticados como tal en Guayaquil o en Quito, porque igual los pacientes, bien mencionaba, el tema de haber intervenido con laboratorios hizo pues que esto de alguna manera se generara que las residencias de los usuarios, de los pacientes, sean exclusivamente diagnosticados en esos espacios. Entonces, el peso como tal, la ponderación de pacientes que puedan estar en otras provincias satélites, en este caso Quito, Guayaquil, claro, siempre serán, pero es muy poco, ¿no? Y por eso es la intención de que en el rol del epidemiólogo en la comunidad, pues sea identificar todo esto. Y también había otra pregunta sobre la eficacia del esquema. Creo que a propósito de lo que están mencionando y dando algunas coordenadas, por decirlo así, de temas para poder investigar, habría que analizar varios aspectos. Yo creería que un poco ahondar en estas dimensiones, un poco que les presenté, porque realmente no podríamos decir que es el peso de la institución, del servicio de salud, que genera esta falla en el sistema para que pueda terminar un paciente, por decirlo así, curado, y no solo un tratamiento terminado o que haya fallecido. Entonces, ahí hay un reto. De paso, los sistemas de información te permiten hacer estudios, hay cohortes, de paso el estudio se hace por cohortes de tratamiento, y realmente creo que estaría, voy a decir la palabra fácil, en el sentido literal, pero por la identificación de pacientes, por cohortes de tratamiento, para poder identificar otras dimensiones, realmente identificar qué dimensiones individuales, sociales, o si realmente fueron del programa que generaron ese resultado final del tratamiento. Entonces creo que eso es un poco para mencionar. Muy bien, muchas gracias. Quizás en honor al tiempo, voy a juntar igualmente las dos últimas preguntas. ¿Cuáles serían los nudos críticos entre la captación de los casos hasta que el paciente esté curado? ¿Y qué opinión tienen sobre el cuantiferón como tamizaje? La resistencia primaria en 2002 era del 5% del MDR, de un estudio del INH, doctor Cufo, y la resistencia secundaria 23%. Hay nuevos estudios, se ha considerado la presencia de la cepa W20, en Perú está presente. Sí, yo solamente, como había mencionado, cuáles serían los nudos críticos entre la captación de los casos hasta que el paciente esté curado. Hay información de todas las dificultades de la adherencia, de las barreras inherentes a la adherencia del tratamiento, y estas barreras, como bien lo ha mencionado Gabriela, estas barreras pueden ser individuales, pero estas barreras también pueden ser de los servicios, ¿no? Entonces, cuando yo le digo a un paciente, ¿sabe qué? Ahorita no le puedo tomar la muestra, véngase mañana.
¿ya? Porque ahorita ya se cerró, entonces tomamos la muestra solamente los días miércoles, y estamos lunes, así que vengas el miércoles. Entonces ya ahí, en muchos otros programas, se las conoce como las oportunidades perdidas de captación, pero también del diagnóstico, del tratamiento. ¿Sabe qué? Se me acabó la rifampicina, ¿sabe qué? Se me acabó el lisonacida, espérese que ya la voy a ver, que la tengo acá. Entonces, digamos, hay temas de cómo yo estoy entregando el servicio, cómo estoy entregando la prestación en salud, que podrían ser barreras para el tratamiento, para la adherencia, pero también hay otras barreras sociales e individuales. Y ojo, que esto no quiere decir que no sea responsabilidad del Estado también solucionarlas, ¿no? Entonces, podrían haber estas barreras de no tengo cómo llegar al centro de salud, no puedo tener un tratamiento directamente observado, y yo digo, bueno, qué pena, porque yo ya le estoy entregando, si usted no viene, es su problema. No, uno de los pilares de la estrategia global nos decía que debemos desarrollar y diseñar servicios de salud centrados en las personas, en las necesidades de la persona. Entonces yo no puedo diseñar un servicio de salud como para un sector de Guayaquil cuando me encuentro en la Amazonía, cuando me encuentro posiblemente en la montaña, cuando me encuentro pasando un río. Entonces el servicio de salud, y sobre todo nuestros colegas que trabajan en el tema de servicios, tiene que ser diseñado de acuerdo a la necesidad y al problema epidemiológico de ese sector, ¿no? Entonces, hay, digamos, innumerables papers de Latinoamérica y de todo el mundo de cuáles son las dificultades para la adherencia. No es la misma problemática en los sectores urbanos marginalizados que, por ejemplo, en la Amazonía o en las nacionalidades indígenas. En cuanto al tema del cuantiferón que pregunta Francisco, no hay una diferencia significativa en el desempeño entre el cuantiferón y la prueba de PPD para el tema de la tuberculosis latente. De eso se menciona en la guía de práctica clínica del 2018 sobre la posibilidad de utilizar cualquiera de los dos. Sin embargo, creo que, digamos que dentro del sistema de la red pública en Ecuador, prácticamente no se está realizando ninguna de las dos detecciones de tuberculosis latente, sino directamente la detección de la tuberculosis activa, tuberculosis pulmonar activa, que digamos de alguna forma es la que tiene mayor importancia para fines de salud pública por la posibilidad de diseminación de la enfermedad. Y en cuanto a los temas de resistencia, yo les mencionaba que el INSPI, efectivamente hay estudios del Dr. Cufó desde hace varios años sobre resistencias en pacientes MDR. Ahora el INSPI hace estos estudios. Yo les decía que adquirió competencias para hacer pruebas de sensibilidad diagnóstica de drogas de primera y segunda línea que no se hacían antes. Ahora se hacen en el INSPI. De hecho, eso me parece que desde el 2019 las hace el INSPI, o 2018, no recuerdo exactamente. Y se hacen casi con todos los pacientes, y de allí hay que diferenciar. A partir de allí podemos saber que efectivamente cuántos pacientes hemos tenido con resistencia únicamente a la rifampicina, y cuántos pacientes tenemos resistentes a cada una de las drogas de segunda línea. En cuanto a pacientes a la presencia de la cepa de Beijing, hasta los datos públicos que yo he podido conocer del ministerio, no hay reporte aún de la existencia o de la circulación de la cepa de Beijing en Ecuador, a pesar de que efectivamente, como menciona Francisco, está presente en Perú y desde hace varios años. Sí, un poco para simplemente complementar varios aspectos de que creo que han sido muy claros los compañeros al dar la respuesta, es que creo que en todo caso se necesita la toma de decisiones de las autoridades y de los diferentes niveles para poder asumir este reto en el caso, por ejemplo, hablando de los trabajadores de la salud y que puedan hacerse tamizajes. Es un deber, es un derecho, deben hacerlo, y bien mencionaba Ronald, independientemente de cualquiera de las pruebas que pueda utilizar. Entonces, la toma de decisiones también atraviesa lo que decía la doctora Inti respecto a que el personal de salud tenga esa predisposición, por no decir un no en un momento tan necesario como para no perder oportunidades. Siempre le digo a mis estudiantes es de que uno de los instrumentos, al menos dentro del tema de salud, lo más complicado son estas herramientas blandas que tienen que ver con la comunicación. La comunicación es sumamente importante, y sobre todo en el tema de
la adherencia al tratamiento o en la captación de un paciente que pueda ser sospechoso de TB. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Quizás solamente una última pregunta. Se está realizando PPD y excelentes intervenciones, saludos. Quizás para cerrar, tal vez alguno de los expositores. El PPD se realiza en Ecuador de manera privada, digamos que en el sector público no se realiza actualmente. Pero sí es posible hacerlo si uno lo busca en el sector privado, se puede encontrar el PPD acá en Ecuador, pero no se ha adquirido el PPD para hacerlo como política pública al momento, hasta donde supe. Sí, igual, como bien mencionaba, como es tomas de decisiones y que bien están en las guías, siempre eso está evidenciado, o sea, se puede justificar, obviamente, porque bueno, ahora en la estructura de los sistemas, de los establecimientos de salud, se establece el médico laboral. Entonces, dentro de esto, el médico laboral ya tiene identificado la tuberculosis como una enfermedad laboral porque está dentro de un contexto sanitario. Entonces, un poco vuelvo a esa insistencia que esto tiene mucho que ver con la toma de decisión, la gobernanza, la gobernabilidad del sistema y sobre todo de la rectoría del MSP. Doctora Quevedo, sí. Sí, solamente recordarles que les había puesto un mensajito que no importa el subsistema en donde estemos, si trabajamos en el Ministerio de Salud, si trabajamos en el IES, si trabajamos en Fuerzas Armadas, Policía Nacional o en el sector privado, digamos, el objetivo es un objetivo país, ¿no? Nos toca buscar y notificar todos los casos, buscar los contactos. A veces, digamos, hay este mito de que porque estamos en el IES es un seguro, el IES no tiene la obligación, digamos, de buscar contactos. Entonces, imagínense, todos los que estamos aquí que trabajamos en relación de dependencia nos descuentan por una atención y nos dan menos servicios, porque por una atención en el ministerio no nos descuentan de nuestro sueldo y nos dan más servicios, ¿no? Entonces, no hay una razón ni normativa ni técnica para no buscar contactos en ningún subsistema. Y por otro lado, de acuerdo con lo que decía también Francisco Barrera, lo importante es la pobreza. Sí, efectivamente, las condiciones de vida y el desempeño de los sistemas de salud, las dos cosas, ya hemos visto con esta pandemia cómo también las potencias mundiales han visto saturados sus servicios. Vimos Nueva York, vimos Italia, vimos algunos países, porque si bien la situación socioeconómica es importante, pero también es importante el desempeño de los sistemas y de los servicios de salud. Entonces, solamente quería terminar con eso. El país, digamos, avanzó en su capacidad diagnóstica. Ronald lo tenía en una de sus diapositivas. El país pasó de tener más o menos 5 equipos de GeneXpert a tener más o menos 29 equipos de GeneXpert, si no me equivoco, es decir, detección de PCR para tuberculosis en 2 horas, y ya no tenemos que esperar a que se lleve la baciloscopía, a que la vea, a ver si sí sabe ver los bacilos o no sabe ver los bacilos, porque finalmente son métodos ojo dependientes. Entonces el país ha hecho sus esfuerzos para ponerse al día con los diagnósticos modernos y hay que seguir, digamos, empujando esa modernización, esa accesibilidad a datos para cambiar la realidad de nuestro país. Muchas gracias, doctora Inti, muchas gracias, Ronald, muchas gracias, doctora Gabriela, por sus excelentes intervenciones. Vamos a cerrar esta sesión. Agradecemos también a todos los participantes y también al personal del Centro de Educación Virtual por su apoyo técnico. El tema sigue para largo, pero creo que es importante los elementos tanto de conceptos, tanto de investigación y de gestión en salud que se pueden hacer de aquí para adelante. Muchas gracias a todos y una muy buena noche.